después de tanto tiempo, bienvenida al estudio. Yo estaba de vacaciones y no lo hubiera invitado de todas maneras. A ver, hay harto tema para hablar en el Congreso y le planteo el primero que quizás es el que mayor ruido ha generado políticamente esta semana. La señora Mercedes Arauz, que además de congresista es vicepresidenta, el señor Carlos Brus y la doctora Ana María Choquehuanca han renunciado a la bancada de gobierno, que por unas horas desapareció. Y luego llegó Yesenia Ponce, pero después hablamos de la señora Ponce. ¿Qué opinión le merece esta salida de tres cuadros fundamentales de PPK? Bueno, es evidente que en la bancada de gobierno hay ciertas discrepancias que no son de ahora, porque parece ser que el presidente de la República solamente está gobernando con un pequeño grupo, con una pequeña élite que está formada por los ministros, porque si el mismo presidente, el premier, ha salido a la prensa a decir que no sabían de la incorporación de Yesenia Ponce al grupo parlamentario, es evidente que no había coordinaciones. Y la señora Ana María Choquehuanca ha precisado públicamente que ha tenido que dar un paso al costado porque se sentía discriminada. Eso pasa cuando las voces minoritarias no son escuchadas, Mijael. Y yo lo he vivido. Entonces, cuando mi voz minoritaria no es escuchada en una bancada, yo parto de ella. A veces, de repente, el público no lo comprende, pero no puedo quedarme, no me siento bien. Y creo que eso es lo que han hecho los tres parlamentarios. Partir y apartarse de donde no eran escuchados. Ahora, hay una lectura complicada de la relación entre la bancada, el presidente y el Consejo de Ministros, porque efectivamente usted nos hace recordar que varios de los ministros dijeron que el 28 de julio el presidente tuvo este discurso que sorprendió al país completo, en donde dijo que él se iba, que adelantaba elecciones y todo lo que ya conocemos, pero por otro lado varios ministros salieron y dijeron que ellos no estaban al tanto de esa situación. Y además es importante decir que el premier del Solar no pertenece al partido de PPK. Entonces, de alguna manera, su opinión no tendría por qué tener tanta injerencia en la bancada. Más aún cuando el presidente Vizcarra y el entonces premier Villanueva dijeron que ellos no estaban bancada. La voz de mayor peso político en esa bancada debió ser la de la señora Mercedes Arauz, porque ella es la vicepresidenta del Perú y nos representa a todos. Por ahora. Por ahora. Por consiguiente, si la voz de la señora Mercedes Arauz no era escuchada en su momento, yo creo que la decisión de ella de apartarse de la bancada ha sido acertada políticamente. Además, hay un tema aparte. Esta bancada se ha venido quebrando poco a poco y ahora, para salvarla, han tenido la oportunidad de integrar a la señora Yesenia Ponce, cuya decisión respeto, no la comparto, pero la respeto, es una decisión de último momento. Desconozco las razones por las cuales ella tomó esa decisión, pero también es cierto que había una disyuntiva por la Comisión de Economía. Ajá. Entonces, si la Comisión de Economía pertenecía a la bancada de gobierno, tenía necesariamente que subsistir con 5 integrantes. Ahora, esa ha sido la manzana de la discordia finalmente. Y entonces lo que usted me está diciendo es básicamente que ese ha sido el tomo y daca. Porque la pregunta que cae de madura es, la señora Yesenia Ponce, que además tiene pendiente una investigación en ética por haber fantaseado con compañeritas de colegio que no existieron y haber estudiado en un colegio que hasta ahora no se construye, yo le he invitado por lo menos 35 veces y le he pedido que traiga la foto de su fiesta de prom y no quiere. Pero la señora Ponce, de alguna manera, ha salvado a PPK, pero algo tiene que haber recibido a cambio, porque ella, digamos, no estaba enfrentada con ustedes, ¿no? Bueno, o si había ciertas discrepancias. Si han habido canjes o no. Lo que sí yo puedo asegurar, lo que yo puedo asegurar es que los colegas de la bancada de PPK deben haber conversado con ella y haberla convencido para salvar la bancada. Y congresistas, pero no seamos ingenuos. En política, ¿cómo se convence a alguien? Por eso te digo, yo no estoy en el lugar de ella, pero sí a nosotros nos causó sorpresa recibir una renuncia que no había sido conversada. No teníamos la menor idea que Yesenia Ponce iba a renunciar a la bancada minutos antes del cierre de las comisiones. Fue a las 12 del día, ¿no? Claro, efectivamente. Yo estaba en bancada cuando se recibió la carta y el vocero, Clayton Galván, autorizó la recepción de la carta. Y bueno, minutos después se le dio trámite a la carta, se aceptó la incorporación de la señora Yesenia Ponce y se conformó la bancada. Ahora, congresista, permítame incidir en este asunto. ¿Usted cree que la señora Ponce le suma a PPK? Porque sabemos que en política hay sumas que restan. Y en términos de lo que la ciudadanía percibe, Yesenia Ponce es una de las congresistas que está peor vista por la ciudadanía, porque sus mentiras no solamente han sido ya ventiladas, sino que son patentes.
O sea, es evidente que la señora ha dicho cosas que no son ciertas innecesariamente. Porque, como sabemos, nuestro ordenamiento jurídico permite que alguien que no haya a la universidad ni que ha terminado el colegio pueda ser congresista. Es más, mucho mérito tendría. Una persona que representa a las personas que no han podido terminar el colegio del Perú, que son miles, quizá millones. Entonces, ¿cree usted que le suma, que aporta a Perú por el Cambio, o que simplemente ha sido un salvavidas? Ha sido un salvavidas, porque las críticas han sido muy duras, entiendo los momentos que debe estar pasando la parlamentaria, pero sobre todo las críticas han sido porque un día anterior la posición de Yesenia Ponce era totalmente distinta. Claro, golpeó al presidente de Carlos le recordó Bagua. Exactamente, hizo uso de su derecho. Y al Moqueguazo, ¿no? O claro, sea, estaba bastante combativa, digamos. Estaba bastante irada, diría yo, y ella golpeó al Ejecutivo y al día siguiente, bueno, tomó otra decisión totalmente adversa. Y las críticas creo que son básicamente por esa postura diferente, porque en el caso mío, para darte un ejemplo, jamás golpeé a Daniel Salaverry durante el ejercicio de presidente del Congreso, porque para mí, en mi opinión, hizo una buena tarea. Entonces, cuando acá se toma la decisión, fue para salvarlo efectivamente, jugué ese rol fundamental porque quería darle la oportunidad, pero cuando por acuerdo mayoritario se decidió apoyar a la bancada de Fuerza Popular, entonces, y vi que Daniel Salaverry tenía su bancada compuesta, me retiré porque yo soy integrante de Fuerza Popular. Yo soy de la línea, integrante de Cambio 21 y soy de esa línea política. Entonces, yo me siento bien donde estoy. Y si a mí aquí respetan mi voz minoritaria, pues seguiré en mi bancada. Pero Cambio 21 ha logrado fraguar alguna alianza con Fuerza Popular para apoyar al señor Olaechea, o no ha sido así. Y le pregunto porque si vemos quiénes son quienes acompañan al señor Olaechea en la mesa, está su colega Martín Palma. Y esa posición no es gratis. También tiene que haber habido una conversación que le cede una cuota de poder a su bancada. Yo quiero marcar la diferencia, no entro en canjes. Lo único que yo puedo señalar es que como bancada Cambio 21, siempre dije a través de diferentes medios de comunicación que teníamos derecho a un espacio en la mesa, porque hemos sido la bancada que ha estado siempre tratando de equilibrar los poderes entre el legislativo y el ejecutivo, porque he sido una de las primeras parlamentarias en criticar algunas posturas que no me han gustado en el desarrollo del ejercicio parlamentario de la bancada de Fuerza Popular y que espero que ahora, con Olaechea a la cabeza, le enmienden y enfrenten los problemas del país de manera alturada, de manera adecuada, como la población espera. Solo nos quedan 2 años y tenemos que aprovecharlos, porque así, con esos tambores de guerra, no sabemos qué pueda pasar mañana, si Mercedes Arauz puede convertirse en presidenta, si pudiera pasarlo. No ahí paramos porque entramos a uno de los temas más sensibles de la coyuntura política. No puedo decir de estos 5 años, porque estos 5 años han sido una coyuntura. O sea, han habido noticias todos los días. Pero la posibilidad de que Mercedes Arauz se convierta en presidencia emerge de lo siguiente. El presidente le ha pedido al Congreso que convoque a referéndum. Y permítame, usted que se lo explique a los televidentes para que usted nos dé las opiniones acuciosas que tiene. Sin embargo, el presidente no tiene la potestad jurídica de llamar a un referéndum. La tiene que hacer a través del Congreso. Y para eso se necesitan 86 votos. No los tiene ni de cerca. Entonces, en el caso que no es hipotético, es lo que va a pasar en 1 o 2 semanas, el Congreso archive esta iniciativa, el señor Vizcarra se podría haber tentado a hacer una cuestión de confianza con respecto a este tema. Pero esa cuestión de confianza es un acto jurídico nulo porque el artículo 206, el 135, el 134 y el 133 integrados le impiden al presidente hacer cuestión de confianza por reformas constitucionales. ¿Y ahí quién nos salva? Aquí hay un tema, Mijail. En mi opinión jurídica, el presidente de la República puede haber presentado su proyecto de ley, que eso nadie se lo puede impedir. Pero el debate tiene que ser un debate concienzudo, un debate profundo, un análisis profundo del 134, 132 de la Constitución, porque la única forma de recortar el mandato es lo que tú acabas de decir, a través de una cuestión de confianza. Y nosotros en ningún momento le hemos negado a este gobierno, al gobierno del señor Martín Vizcarra, una cuestión de confianza. Solamente hay una en este gobierno, que es la primera con el ministro Zavala, Premier Zavala.
pero en este momento no creo que lo haremos jamás, porque sería desestabilizar más al país. Y en este momento más álgido, cuando el presidente de la República, lamentablemente, y tengo que decirlo para conocimiento de todos los peruanos, está totalmente debilitado, desgastado, porque el gabinete que tiene no funciona. Se lo hemos dicho de mil formas. A ver, vamos de a poco con ese tema porque es complejo. Antes de llegar al gabinete quiero hablarle del presidente en sí, porque él ha dado una serie de mensajes algo contradictorios entre sí mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el señor Oliva y el señor Ismoes, ministros de Economía y Energía y Minas, se acercan al Congreso a responder el pliego de preguntas que los señores parlamentarios tenían preparadas, el señor Oliva y el señor Ismoes hablan de 80 proyectos que se van a entregar en los próximos 2 años. Sin embargo, el 28 de julio el presidente dice que a su gobierno le queda 1 año. Entonces, hay una especie de disonancia entre el discurso del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía y del propio presidente. ¿Qué pasa? ¿No hablan? No hay articulación, se evidencia por estas contradicciones, tanto en el mismo mensaje presidencial, porque el presidente mismo terminó diciendo tantas obras voy a entregar durante el periodo que me queda. Pero por otro lado, remató su discurso político del 28 con el cierre del Congreso, o con el adelanto de elecciones. Y en su tierra, quizá en un desliz freudiano, dijo que en los próximos años se iba a entregar una serie de obras. Sí, efectivamente. ¿No? Claro, por eso es que no se sabe cuál es el rumbo del país, no se sabe cuál es lo que tiene planificado el presidente de la República. Si va a gobernar al son del pueblo o va a gobernar de acuerdo al plan de gobierno, porque el plan de gobierno decía perfectamente que los proyectos de minería iban a ser apoyados. Iban a ser prioritarios. Claro, prioritarios. Sin embargo, ¿qué vemos ahora? Se da un retroceso, y eso es lo que debilitó al gobierno, porque no hay un gabinete. Yo creo que una de las buenas alternativas de solución podría ser, por ejemplo, Mercedes Arauz en el primerato, Carlos Brus en el Ministerio de Vivienda. O sea, ¿cómo están funcionando? Si no tienen los cuadros óptimos, no hay perfiles buenos. ¿Quién suena? ¿A quién se le escucha? ¿A qué ministro se le escucha ese trabajo? El señor del Solar, ¿no? Que es quien más aparece. Claro, es el que más aparece. Bueno, el ministro de Justicia, Morán también, que está haciendo... Bueno, en el caso del señor Morán, creo que, y la ministra de Salud, que también está haciendo bien su trabajo, los mayores esfuerzos, es una mujer de trabajo, de campo, y lo ha demostrado sin escritorio, N veces. Yo creo que hay que sacarse el sombrero por algunos, por algunos miembros del gabinete, pero por otros yo creo que se ha hecho mal el presidente. Ha mencionado usted al ministro de Justicia, que recordemos, no solamente es ministro encargado de la cartera de Justicia, sino es el principal consejero jurídico del presidente. Y tal parece que le ha dado unos consejos un poco folclóricos, ¿no? Porque ha tenido algunas falencias. Le ha dicho al presidente, asumimos, salvo que sea un tercero que no conocemos, quien habla con el ingeniero Vizcarra, le ha dicho algunas cosas que son inconstitucionales. Además de eso, lo más grave es lo último que ha pasado con la fuga de Hay que llegar. ¿Qué tanto considera usted que la fuga de este audio, en el que se escucha al señor Vizcarra básicamente claudicando, porque el verbo no es exagerado, frente a quienes lo estaban chantajeando días antes en su imagen frente a la ciudadanía? Me pregunto, ¿dónde estaban los ministros de Energía y Minas? ¿Dónde estaba la ministra de Agricultura, la ministra del Ambiente, que no fueron al lugar de los hechos? ¿Por qué expusieron al presidente Vizcarra para que sea ninguneado por un presidente regional? ¿Dónde está el respeto a la investidura política? ¿Dónde está el respeto? Entonces, si ellos no quieren cumplir su función, que los haga de lado y que ponga a otros políticos que tengan ese perfil idóneo para poder asumir y conocer las carteras que les asignan. Yo creo que si el presidente sigue así con ese rumbo político, definitivamente podrían reunir los 87 votos y vacar al presidente. Sí, justo un buen amigo y televidente que nos acompaña siempre, Iván García, me dice que hay 2 maneras para hacer la reforma constitucional, con 2 votaciones calificadas en 2 legislaturas seguidas, y la otra es con una votación mayoritaria simple en un referéndum que se aprueba la reforma. Pero primero tiene que ver la Comisión de Constitución. Eso es lo que le quería yo responder a usted y a Iván. Y además, Iván, hay un problema que es que a través del referéndum no se puede alterar, salvo que sea con esa vocación, la estructura orgánica de la Constitución, porque la Constitución le pone candados justo a ese tema,
versus una iniciativa presidencial en el segundo artículo en el segundo párrafo del artículo 206 de la Constitución. Es clarísimo. También 134. Y eso, 134, 135 y 133. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el doctor Domingo García Laúnde, lo ha dicho Aníbal Quiroga, lo ha dicho Víctor García Toma, lo han dicho prácticamente todos los expertos que hay. Pero bueno, dicho eso, estábamos hablando del impacto que ha tenido políticamente esta retroceso filtración de por los audios. audios. ¿Y usted cree que ha golpeado mucho al señor Vizcarra? Sí, lo ha debilitado totalmente. Había la confianza en que el presidente Martín Vizcarra se había puesto los pantalones y que iba a gobernar. Pero esta debilidad que ha sufrido a través de los audios se ha visto reflejada el día de ayer en las marchas. La marcha contra el cierre del Congreso no han habido más que 4 gatos. Esa es la realidad. Entonces, frente a esa realidad, creo que el presidente ya no tendría las condiciones políticas para poder seguir en este momento solicitándole al Congreso de la República le den un voto para poder adelantar las elecciones. Bien, como se nos ha acabado el tiempo, sabe usted que en la tele vuela y tengo a otros 2 invitados con los que quiero conversar la misma cantidad de tiempo con usted, pero tengo que terminar con una pregunta con respecto al futuro. Y esta pregunta es quizá la más álgida, pero le pido que me responda con total sinceridad. Si es que hubiere la posibilidad de vacar al presidente Vizcarra por alguna de estas complicaciones de las que hemos conversado esta noche, ¿hay los votos para vacarlo? Veo que la mayoría de bancadas están sumando esfuerzos. Y si hubiera una causal de vacancia constitucional y legítima, podría darse. Pero si no hay una causal de vacancia legítima, tampoco creo que se prestaría. Le acabo de plantear hace un momento un escenario en donde la causal legítima aparece. Porque si es que el señor Vizcarra hace cuestión de confianza por una reforma constitucional, está atentando contra la Constitución y eso es causal de vacancia. Habría una infracción a la Constitución. Por eso le digo, en ella, pongámonos en ese caso, hipotético. Usted que está en los pasos políticos, que conversa, ¿cree usted que la mayoría lo vaca o no lo vaca? Quiero dirigirme más bien al presidente de la República. Aproveche, por favor. El presidente de la República tiene que analizar cómo está funcionando su gabinete. Si usted sigue así, señor Martín Vizcarra, téngalo por seguro que la vacancia sí o sí se va a dar. Ha sido usted perfectamente clara en esto, congresista. Le agradezco mucho por haber venido a conversar y bienvenida de nuevo, que yo también estoy de vuelta aquí en contacto. Gracias. Va a venir usted con la frecuencia de siempre a ayudarnos a entender lo que pasa en el Congreso de la República. Tenga buenas noches. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Señores, hacemos un comercial y regresamos con el profesor